Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a una nueva entrega de su programa Cara a Cara por TV Venezuela. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, venezolano de pura cepa. De hecho, nació en una de las zonas más populares de Caracas, la ciudad capital de Venezuela, la zona de La Pastora. Además, se desempeñó en la Armada venezolana, llegando a ser vicealmirante, fue jefe de la Casa Militar y conoce muy bien todo lo que tiene que ver con el estamento militar en Venezuela. De hecho, perteneció a los anillos más cercanos de seguridad del expresidente Carlos Andrés Pérez. Pertenece también al Estado Mayor de la Naval en Venezuela y en Italia. Vamos a darle la bienvenida a un gran amigo y a un excelente venezolano. Se trata del vicealmirante ya retirado, Mario Iván Carratú Molina. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación, muy bien. Gracias. Tenía tiempo que no sabía de usted. Sí, mucho tiempo. Ahora estamos más cerca. Ahora estamos más cerca. Sí, mucho más cerca. Y creo que más cerca aún próximamente. Sí, sí. Tenía tiempo que usted no aparecía en los medios de comunicación y que recientemente hubo una información que se transmitió por el canal del Estado en Venezuela, Venezolana de Televisión, de un audio. Pero antes de pasar a ese tema, yo quiero conocer en principio cuál es su balance de lo que ha ocurrido últimamente en nuestro país, que ciertamente es la consecuencia de años en donde se ha venido manipulando la información, los poderes públicos, la impunidad, etcétera. El balance actual de esto que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, lo que ocurre, gracias nuevamente por la invitación, lo que ocurre en Venezuela en estos momentos es la consecuencia directa de la acumulación de limitaciones y de restricciones al ciudadano en su expresión, su manera de pensar, su manera de actuar, como estábamos acostumbrados en el pasado. Y cansados de esperar una salida electoral, una salida legal, democrática, hemos visto cómo los jóvenes de la universidad y estudiantes del país en general y gran parte de la sociedad se han volcado a las calles de Venezuela a protestar y le han dado el carácter internacional de reclamo, de rechazo a lo que por mucho tiempo el gobierno venezolano intentó ocultar, que es el proceso de una dictadura, del totalitarismo y de la represión militar y civil que actualmente hay en Venezuela. Se han cerrado los espacios, se ha prohibido, se ha cercenado la libertad de expresión, se ha controlado una oscuridad informativa muy grande y eso ha producido esta situación que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Usted había visto anteriormente situación como tal, situación como esta? No digo yo por las protestas callejeras. Usted que perteneció a Casa Militar, estuvo cercano al presidente, ese manejo como se está haciendo en la actualidad de la sociedad venezolana, ¿lo habías visto en algún momento atrás? No, es importante tu pregunta porque muchos venezolanos desconocen las cosas que ocurrieron hace un tiempo atrás, 20, 25 años. Primero, la democracia es lo que costó para mantenerla, consolidarla, la transición hacia un sistema más puro en cuanto a libertades. Y cuando tuve la oportunidad de trabajar cerca del presidente Pérez, jamás me imaginé que podría ocurrir esta situación, inclusive órdenes del mismo presidente Pérez en situaciones no similares, porque nunca fueron parecidas, pero aproximadas en cuanto a la protesta que había en aquel momento contra los partidos del estatus, contra el mismo presidente Pérez, en las expresiones civiles en la calle. Le pongo un ejemplo, el carro presidencial o la caravana presidencial era agredida con tomates y frutas y guayabas y piedras, y el presidente nunca ordenó tomar medidas de seguridad extremas. Nos prohibía, porque eran instrucciones que me daban a mí particularmente, de respetar todas las señales de tránsito, de pararnos en los stop, en los semáforos, respetar el tránsito del otro ciudadano, y aun cuando había exceso, porque siempre cuando se maneja un equipo de seguridad, alguna persona intenta excederse, pero era muy crítico. Y le decía a los ministros, pero me consta, yo estuve presente ahí 2 años y medio, salgan y hablen, expliquen, no se oculten, digan la verdad. Y de ese cambio en lo personal que yo presencié por 2 años, a lo que ocurre ahorita o lo que ha venido ocurriendo es totalmente diferente. Los venezolanos no tienen idea de cómo se gobierna, claro, no son gobierno, pero la diferencia entre un hombre democrático, con todas las fallas que pudo haber tenido, y lo que es un gobierno totalitario de corte militar, pero que utiliza la represión para reducir
el pensamiento y la actividad libre del ciudadano. Definitivamente a ese punto también quería yo llegar, vicealmirante, indistintamente en que estemos de acuerdo o no a la gestión ejercida por los anteriores mandatarios venezolanos, realmente este gobierno tiene una particularidad y es como zángano. O sea, las personas, como decía usted, los ministros se ocultan, cuando salen menosprecian lo que está pasando en el país. Muchas veces hemos visto declaraciones airadas de la fiscal, de la contralora, del mismo presidente y ahora este hombre cercano que es Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que parece más bien el mentor o el que le indica qué es lo que tiene que decir Nicolás Maduro. En todo caso se mete en todo. Y lo importante es que no toman en cuenta lo que son las causas principales de la protesta y de lo que está ocurriendo, esa represión excesiva que hay en la calle. Hay un fenómeno que muchas personas han evadido o han intentado proyectar públicamente. La muerte del anterior presidente ha dejado un vacío de liderazgo, naturalmente, en sus grupos y afecciones políticas y también en la misma oposición, porque no es lo mismo enfrentar a una persona políticamente en la vida pública que estar sometido a la represión directa, a la amenaza y a la impunidad del poder. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita, mi lectura es que están muy desesperados, han perdido un gran espacio público, las medidas económicas han sido fatales, como se esperaban, han producido un deterioro en la calidad de vida del venezolano, inclusive de sus partidarios, y resulta que ahora no tienen cómo responder y lo que les queda es el expediente de la agresión, la ofensa y la manipulación del sistema de información. Ahora van con la educación. Ciertamente, es un poco esa intención desesperada de poder ponerle mano a todo lo que se mueva en Venezuela. En este momento controlan hasta la cantidad de comida que el venezolano debe consumir. Sí, yo pienso, y repito nuevamente, que esta estrategia del gobierno actual, que ya tiene 15 años vieja, es para reducir la voluntad del ciudadano, reducirle los espacios de esparcimiento, reducirle los medios de comunicación, reducirle la capacidad de expresión en las universidades del país y ahora con el factor emocional que produce el hambre, el desabastecimiento, porque no es lo mismo una persona que vive clase media o clase media alta que tenga acceso a los alimentos que pueda adquirir con limitaciones a la persona que está limitada económicamente y que está limitada de acceso en los barrios menos populares de Caracas, los más afectados, y que cuando el gobierno llegue y golpee el estómago, la respuesta del ciudadano es violenta, en cualquier circunstancia. Claro, claro. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿cuál sería la lectura del papel jugado por las fuerzas castrenses en Venezuela? No solamente la Guardia Nacional en la calle, como hemos visto cuando reprime estudiantes o sociedad civil en general. Yo he entrevistado estudiantes que se los han llevado presos porque de repente venían con una mochila y en la mochila lo que cargaban eran libros y una botella de agua. Pero también el papel que está jugando la Armada, el ejército venezolano. Ese papel, de alguna manera, me parece a mí esta blandengue en el cual permiten que se hagan todas estas cosas y que ingrese al país incluso guerrilla y narcotráfico. Hay un procedimiento constitucional, lógicamente conocido por todos, donde el militar tiene que obedecer al poder civil. El poder civil en Venezuela lo ejerce el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente. Tiene la doble connotación y además dirige el poder ejecutivo. Cuando el militar piensa, y lo digo por experiencia personal, comienza a sentir que el comandante en jefe deja de ser la cabeza del poder civil, comienza a producirse una mutación de la acción militar. ¿Qué ocurrió en Venezuela con la Fuerza Armada? Cosa inexplicable para mí, no la acepto, lo que está ocurriendo, es una posición muy personal, es que las Fuerzas Armadas fueron desnaturalizadas, sacadas de su contexto por el presidente. El 2 de febrero del 99, Chávez dice por televisión, en el Paseo de los Próceres, los militares que se alzaron en el 92 son héroes, los que no se alzaron son traidores. Esa noche del 3 de febrero y 4 de febrero, y posteriormente en noviembre de ese mismo año, que hubo un cuartelazo militar, o sea, movilización de tropas para la toma del poder, el 97% éramos leales a la Constitución
y solamente el 3% en el ejército se alzó en armas. Después los perdonan y esos tenientes, esos capitanes, que en aquel entonces, engañados o no, ideologizados o no, intentaron tomar el poder, ahora son los generales, ahora son los comandantes de unidades militares, son parte de la conspiración del 4 de febrero, son parte de los centauros. Entonces es imposible pensar que esos comandantes militares se le volteen al proyecto político porque son parte del proyecto político. Entonces las Fuerzas Armadas fueron politizadas y al ser politizadas pierden su esencia. Y lo que estamos viendo es una Fuerza Armada que no existe. La Fuerza Armada que yo participé durante 37 años no son las Fuerzas Armadas ahorita, es otra cosa. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero de sus palabras quiero desprender una reflexión para la próxima parte del programa. ¿Golpistas anunciando golpe? Eso quiero que usted me lo analice al regreso de comerciales. No se vayan. Y bien, amigos, continuamos aquí en Cara a Cara por TV Venezuela conversando con el vicealmirante retirado Iván Carratú Molina. Pero antes de continuar con la conversación con nuestro invitado del día de hoy, quiero recordarles nuestras redes sociales que las tienen allí en pantalla y también anunciarles que fuera de Estados Unidos ya la señal de TV Venezuela está llegando a todo el mundo a través de nuestra página de internet www.tvvenezuela.tv. Así que a regar la voz a todos sus familiares en cualquier parte del mundo, también está TV Venezuela presente. Vicealmirante, quedaba una reflexión antes de ir a la pausa comercial. ¿Golpistas anunciando posible golpe en este momento? Yo te quisiera corregir, de cierta manera, si me lo permite. No son golpistas, son asesinos los que están anunciando golpe. El 3 de febrero en la noche, el actual ministro del Interior, mayor general, un grado militar que no se merece porque llegó con la franela del Che Guevara debajo de su uniforme y llegó a la casona bajo el comando del comandante fallecido Hugo Chávez Frías a tomar la casona donde estaba el presidente. Él dispuso los efectivos militares que comandaban, que eran unos 100, 120 personas, soldados, llevados engañados a la casona porque fueron a defender al presidente. Esa fue la orden que le transmitieron a los soldados en ese entonces, esa noche. Y cuando el presidente Pérez iba saliendo de la casona, solo en su carro, porque él le alertaron que había un movimiento militar, y mientras la caravana, el dispositivo de seguridad se preparaba, el presidente Pérez no esperó, se montó en el carro con su chofer y se fue al palacio. Saliendo de la casona, actual ministro de la Defensa, el ministro del Interior, que denuncia golpes y acusa a personas. Rodríguez Torres, enfáticamente, Rodríguez Torres, le dice a las tropas, no disparen, que ese no es el presidente. Y lo digo porque entrevisté a los alzados esa noche y los días siguientes fui a los hospitales a conversar con los heridos de ese asalto al Palacio de Miraflores y los que eran parte del equipo militar que fue a tomar de los rebeldes, me decían, es que el comandante, el capitán Rodríguez Torres nos llevó engañados. Y si no es porque nos alertan, nosotros matamos al presidente Pérez saliendo de la casona. O sea, cuando lo veo por televisión en los días pasados, cuando escucho las denuncias, cuando me ha amenazado a mí personalmente, que ya sería pues algo muy particular la amenaza, no quiero reflejarla como algo muy importante en este caso, pero yo me sorprendo y digo, ¿hasta dónde hemos llegado? Que unos señores disfrazados de militares, asesinos, respaldados por la justicia venezolana en aquel entonces, que no conocieron sus cargos de asesino y rebelión militar, que la rebelión militar es el delito más grave que puede cometer un militar en una democracia. Los perdonaron, no los torturaron, porque me consta. Yo estaba totalmente identificado, estaba recibiendo instrucciones del presidente Pérez para manejar y conocer lo que le estaba pasando a ellos cuando estaban reducidos a prisión. ¿En ningún momento al presidente Pérez le pidieron a ustedes directamente
Nada. lo que se está haciendo en este momento, e incluso Nada. con los estudiantes. Es más, ellos nunca se pusieron a derecho. Ellos se negaron a salir del cuartel San Carlos y de la DIN, Servicio de Inteligencia Militar, se negaron a ser trasladados a los tribunales militares para ponerse en autos de la rebelión militar. Nunca fueron combinados a la presión, nunca fueron obligados, nunca fueron sacados a la fuerza de la unidad donde estaban recluidos y fueron respetados continuamente. La familia fue respetada, los hijos les permitían pasar inclusive hasta las altas horas de la noche en los sitios de reclusión, cuartel de San Carlos específicamente, Yare también. En Yare fueron trasladados, porque voy a decir una cosa que es importante que se conozca. Cuando el gobierno nacional, el Ministerio de la Defensa, ordenaba inspeccionar para conversar con ellos que estaban reducidos por la rebelión, ellos bañaban a los generales y almirantes de excrementos al llegar a los recintos donde estaban recluidos. Era una salvajada. Y tenían las paredes anotadas las personas que iban a fusilar si ellos llegaban al poder. O sea, desde el momento que se produce la rebelión, que fracasan, desde ese momento en Venezuela sabíamos que estábamos enfrentando a unos militares o a unas personas disfrazadas de militares con una intención política. Lo lamentable de esto es que esta información en 15 años no ha llegado directamente al ciudadano e inclusive a las personas que respaldan este proyecto político, que tienen derecho a pensar que eso para ellos es positivo o para el país. Y no están informados de que quienes nos gobiernan son asesinos, ladrones, asaltantes de bancos, lo que son de la antigua izquierda radical venezolana, que llamamos izquierda camaleónica. Asaltaron el Tren del Encanto, mataron ciudadanos hace casi 40 años, asesinaron policías, robaron bancos, mataban 3 policías diarios. Toda esa cantidad de fusilamientos en las guerrillas, asesinatos de campesinos, asesinatos o enfrentamiento entre militares que fue muy violento, muy crudo en aquella oportunidad. Critican mucho a las Fuerzas Armadas, pero en aquel momento, es importante que ya les diga esto, en aquel momento los presidentes Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, en uso de las facultades constitucionales del Estado venezolano, emplearon las Fuerzas Armadas con fuerza, no solamente para reducir la guerrilla, para negarle la presencia de Fidel Castro en Venezuela. Entonces, ahí el Estado, por primera vez, después de la Guerra de Independencia, utilizó las Fuerzas Armadas para la defensa, ya como institución del Estado. Y todas esas cosas quedaron en el pasado. Casi nadie conoce, casi nadie identifica esos problemas. Por eso es que nosotros los militares de esta generación a la que yo pertenecí, nos cuesta mucho entender e interpretar cómo estos bandidos, asesinos, están masacrando y acabando con la juventud venezolana. Lo que usted dice es muy cierto cuando se refiere a que Fidel Castro ya le tenía el ojo puesto a Venezuela hace mucho tiempo atrás y que antiguos presidentes evitaron esa intervención que ahora tenemos y que se ha notado de forma tan drástica que hasta ahora hasta los niños los ponen a recitar, a dibujar, a colorear imágenes cubanas. Hemos perdido, por supuesto, por todo aspecto, la identidad venezolana. Total y absolutamente. Una de las cosas más graves es que la Venezuela que yo estudié, y quizás estudiaste tú, y muchos venezolanos, no es la Venezuela que tenemos hoy. Una identificación de símbolos de la patria diferente. Totalmente. Instituciones que no existen, la institución presidencial, la ciudadanía, el derecho, la libertad de expresión. El respeto, la libertad de información, el respeto a los ciudadanos, entre ciudadanos, la cordialidad que antiguamente teníamos, inclusive en diferencias sociales, pero había un tratamiento diferente. Hoy en Venezuela es un estado o una ciudadanía donde el respeto no existe, donde el trato cordial y amable entre nosotros se perdió, lo que es una lucha de clases que cada vez se hace más fuerte, exacerbada del gobierno, y con este tipo de líderes civiles y militares, entre comillas militares, que están dirigiendo el país, el panorama, aun cuando luce sombrío, le está llegando su turno a cambiar. ¿Realmente cree usted eso? Y estoy convencido que nosotros vamos a cambiar. No, en estas cosas no se puede hablar de tiempo, se puede decir que es para mañana o dentro de un mes, pero yo estoy convencido como me llamo y estoy aquí contigo, es que Venezuela va a cambiar y vamos a tener un nuevo país, no el anterior,
pero hacia un nuevo país con otros valores. El sacrificio de los jóvenes venezolanos en las calles, en las ciudades, es el indicador que tenemos una nueva clase de jóvenes y un futuro promisor para el país. Va a costar, va a ser difícil, pero yo pienso que si no nos hacía falta, esto nos va a enseñar mucho, que es lo que está ocurriendo. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero al regreso tocar algunos puntos de sus palabras. Los estudiantes, muchos de estos jóvenes que están luchando en las calles y que han perdido la vida, muchos de ellos, otros que se la están jugando diariamente, nacieron prácticamente con los años de Hugo Chávez Frías. Tenían 5, 3, 4 años cuando inicia este gobierno, el gobierno de Hugo Chávez, ahora continuado por Nicolás Maduro, y esto es lo que ellos han visto. Ellos no tienen una referencia palpable, a pesar de, por supuesto, más allá de lo que sus padres le pueden decir, de lo que fueron los gobiernos anteriores. Eso por un lado. Segundo, tomar en cuenta esta intervención de otro gobierno, como usted decía, perdimos la identidad hasta en los textos escolares, porque ahora vemos a figuras, o sea, ya no está Angelito o mi abecedario o mami ya sé leer, ahora lo que vemos es a Hugo Chávez bajo la mata de la sombra de un árbol, vistiendo la bandera cubana en un traje con la bandera cubana leyendo a los niños, por ejemplo. Esos son los dibujos que ahora están en los textos escolares. Los símbolos patrios, se han cambiado nuestra bandera, nuestro escudo. Fue una de las primeras cosas que también hizo Hugo Chávez Frías. Entonces, yo quiero hacer una pausa. Vicealmirante, le dejo su reflexión para el regreso de comerciales. Así que no se vayan al regreso mucho más. Y bien, amigos, continuamos aquí en Cara a Cara conversando con el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Quiero invitarles nuevamente a que consulten nuestras redes sociales, tanto de TV Venezuela como también del programa Cara a Cara NSG. Igualmente, les invito a que rieguen la voz porque también nos estamos viendo fuera de Estados Unidos a través de nuestro portal de internet www.tvvenezuela.tv. Y aquí, por supuesto, también puede pedir el canal a través de los cableoperadores Comcast, DirecTV y otros cableoperadores. Vicealmirante, quedaba la reflexión de los estudiantes. El país que han conocido es este país que formó Hugo Chávez, un país en el cual se han cambiado los símbolos patrios, los textos escolares, las creencias, la figura incluso del libertador, porque hasta físicamente nos los han querido pintar totalmente diferente. Ahora, la nueva. A nuestro libertador Simón Bolívar no lo amamantó la Negra Hipólita, lo amamantó una cubana primero y después la Negra Hipólita. El proceso que se cumple en Venezuela, trajinado por el Estado cubano, Fidel enfermo o no, es la tradición de 54 años de un gobierno totalitario enclaustrado en el Caribe, geopolíticamente, uno de los aspectos, de los espacios mucho más importantes que tiene América Latina en esta parte del continente. El interés es muy importante. En el cargo que tuve, y esto también un comentario al margen de la pregunta para abordarla de la manera más abierta posible, yo presencié a Fidel Castro en las reuniones de las cumbres de América Latina, de Centroamérica. La forma como los presidentes de América Latina y los gobiernos, los funcionarios más importantes de cada gobierno, prácticamente idolatraban a Fidel Castro. Las veces que estuve en contacto directamente con Fidel Castro, yo tenía no una confusión, sino una posición muy frontal. Yo no lo reconocía como comandante y yo no lo saludaba militarmente. Nunca lo saludé militarmente. El presidente Pérez me preguntaba, ¿qué le pasa a usted con Fidel Castro? Y yo, no, que yo no puedo aceptar a ese señor fue asesino de militares venezolanos en la época de las guerrillas. Y es una posición. Él me decía, sí, tiene razón, pero mi función es política. Yo estoy tratando de democratizar el continente.
posteriormente a la revolución del 4 de febrero, cuando salíamos del palacio, que yo agarré un radio para comunicarme con los cuerpos, los sistemas de seguridad periféricos del palacio. Yo oí una voz que decía, patria o muerte, los vamos a asesinar, pero no así, groserías, palabras vulgares. Y yo se lo comenté al presidente y lo declaré aquí en el Tribunal de Inmigración cuando el presidente Pérez le iban a dar asilo, porque yo vine aquí promovido por los abogados del presidente Pérez entonces. Lo que quiero decir con esto es que... ¿De quién era la voz? De los rebeldes que estaban rodeando el palacio. O era el capitán Blanco La Cruz, o era Rojas Suárez, que después fue gobernador del estado Táchira, del estado Bolívar, o fue Florencio Porras, que no fue el otro que llegó. Todos salieron heridos del palacio, pero ninguno muerto. En cambio, en el lado nuestro hubo 10 muertos, disparos por la cabeza, fusilados en las calles aledañas al palacio por este ministro del Interior y ese grupo que se alzó en armas en esa oportunidad y que mucha gente no conoce porque esto se quedó en la oscuridad. Y ahora vemos cómo están asesinando la identidad del venezolano, la están trastocando totalmente. Además que esa firma del disparo en la cabeza es lo que estamos también viendo aquí. Exactamente. Así es como han muerto muchos de nuestros estudiantes. Y por eso que los estudiantes han sido atacados a mansalva y masacrados por personas de la Guardia Nacional. Yo he hablado con oficiales de la Guardia Nacional activos. Me comunicaba antes de venir antes de quedarme aquí en Estados Unidos y todavía me comunico con militares activos en Venezuela. Y les pregunto, ¿qué es lo que ocurre que ustedes siguen agrediendo a los venezolanos y a los estudiantes les disparan y a las muchachas las violan? ¿Cómo es posible? Me dice, es que no son venezolanos. O sea, son de otro país. Capturen a una de estas personas, llévenlo a un sitio, los graban, los filman y después lo sueltan. Pero que quede registrado que no son militares, no son todos militares venezolanos y que son de otros países. En el sector del Ministerio de la Defensa, y me estoy viendo tu pregunta, pero creo que es importante también decirlo, sí. En el Comando Estratégico Operacional hay un cuerpo de militares rusos, coreanos, iraníes y cubanos que dirigen las Fuerzas Armadas venezolanas. O sea, las órdenes que se imparten para reprimir, para perseguir y para amedrentar al pueblo venezolano no son de oficiales generales y almirantes, que hay demasiados sobre los 1000 y tantos, no son ellos que reciben instrucciones. Es tan traidor el que vende la patria y traiciona en un conflicto bélico de defensa como el militar o civil que a sabiendas del daño que nos están produciendo siguen ayudando y dándole información y trabajando directamente con fuerzas militares extranjeras en el territorio venezolano. Y en el término militar, la traición tiene una sola manera de ser sancionada, por los tribunales. Y si no hay tribunales, es la ley de las armas. Y nosotros estamos llegando a un momento donde podría producirse un desconocimiento militar de la autoridad del presidente, pero la autoridad también de las fuerzas militares extranjeras. Y ese es el llamado que yo le hago a los militares venezolanos si me escuchan. Tienen que desconocer las órdenes que están recibiendo de los militares extranjeros y del mismo presidente, que hasta ahora es ilegítimo. Usted que tiene como... Me dé bien, pero bueno. Pero no importa, lo que he dicho ha sido muy, muy importante y ahora yo me voy a desviar un poco también, en el sentido de que usted dice que tiene comunicación con algunos de los militares que están en Venezuela en este momento. ¿Ellos qué le dicen? Ciertamente que hay un grupo de, como usted mencionó, de rusos, cubanos, iraníes, que los están mandando. Pero hemos visto también personas que incluso de civil están yendo a las marchas o están yendo a las concentraciones, golpean a la gente, se los llevan presos. No, o sea, en poco tiempo, estamos apenas a casi 3 meses de todas estas revueltas en Venezuela, y ya van más de 2000 y pico de personas detenidas. Algunos de ellos han sido liberados, otros no, pero los han torturado, los han golpeado, los han amenazado. Y muchos de los estudiantes que han sido detenidos nos han confesado que no son voces o no son acentos venezolanos. Uno reconoce el acento de uno. En Fuerte Tiuna hay una escuela de idiomas. Voy a empezar por aquí. Okay. Los cubanos, coreanos y de otros países pasan un periodo entre 6 y 7 meses de recibiendo instrucción del español venezolano, que tiene sesgos y figuras lingüísticas diferentes a las que hay en otros países del continente, aunque es el mismo español, pero muy particulares y muy identificatorios de nuestra identidad de habla hispana. Le están cambiando su acento, pero es muy difícil esconder el acento del cubano.
Es muy difícil esconder el acento del centroamericano, del caribeño. Y estos mismos oficiales con los que hablo y sigo hablando son muy pocos comparado con el volumen de lo que está ocurriendo en el país. Y cada día están trayendo más tropas. Sí, y llegan tropas, y llegan asesores, y llegan conductas, procedimientos de represión, procedimientos de tortura, que en la Fuerza Armada nunca las hubo, ni siquiera cuando la guerrilla, a pesar de que fue una guerra muy cruenta, muy dura, en los años 60. Pero ahora la cosa es diferente, y ellos se están dando cuenta porque pensaron creyendo en que Hugo Chávez y su proyecto era nacionalista, que es lo que comenzó a crecer en la Fuerza Armada a raíz del 92. Porque había una lucha contra la Acción Democrática y COPEI, contra los partidos, etcétera, etcétera, un ambiente nacional que se fue tergiversando, y los militares asumieron también como bandera o como argumento político eso que estaban viendo en la colectividad. Porque cuando yo fui a trabajar con el presidente Pérez, yo no quería trabajar con él, porque tenía una opinión contraria. Cuando trabajé con él me di cuenta de la diferencia, que era el hombre que de afuera yo conocí, porque tuve 2 años y medio con él, día y noche prácticamente, no viviendo con él, trabajando con el presidente y con todo el equipo de gobierno que había antiguamente en esa oportunidad. Entonces ahí aprendí a conocer al hombre como presidente y como gobernante, que muy pocas personas lo conocieron en la dimensión que yo lo conocí. Pero ahora estos militares se han dado cuenta del error que cometieron, de seguir. ¿Y por qué no actúan? La gran mayoría están neutralizados, amenazados. ¿Y qué esperanza se puede tener? En ese cuerpo militar no hay posibilidad de un golpe como la gente pide o espera. Lo que hay, y lo dije en las palabras anteriores, es que estos militares, estos profesionales, desconozcan las órdenes del Cuerpo General Almirante y del presidente, que es el comandante en jefe. Y se niegan a actuar. ¿Me mandan a reprimir? Agarro el fusil, el equipo antimotín, el vehículo, el casco, el protector, lo pongo en el piso y le digo: no, general, capitán, coronel, no sigo, me voy para mi casa. Y se van. Tengo que hacer una pequeña un gobierno que pierda esa sustentación, que ya Chávez lo probó el 11 de abril, que se quedó sin sustento militar, tiene que entregar, tiene que caerse. Para eso, la sociedad tiene que estar organizada. Y el principal problema que tenemos, y esto lo quiero decir como consejo, como recomendación, ya que estoy fuera del país en estos momentos, es que tenemos que organizarnos en el país y fuera del país. Afuera para apoyar lo que está ocurriendo ahí en Venezuela, sin identificación de grupos ni expectativas personales o de posible poder en el futuro. Y en Venezuela organizarse también, porque el éxito y lo menos costoso que puede hacer el proceso para desmontar esto que tenemos encima es la organización, no hay otra. Hacemos una pequeña pausa, al regreso ya la parte final, pero quiero enfatizarme en esto: las salidas, las opciones que se tiene en el pueblo venezolano, porque evidentemente no podemos seguir como estamos en este momento, y los problemas, sin entender mucho de macro o microeconomía, entendemos que los problemas nos afectan a todos, porque todos tienen que hacer colas, tienen que buscar y les ponen números como que si fueran, no sé, ganado, para poder comprar un pote de leche o 1 kilo de harina pan. Eso va a ser al regreso de comerciales, no se vayan. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás tú? ¿Y tú? Bien. Mira, me informan que es algo muy similar
al 11 de abril. Pero, ¿cuándo? Mañana. No, ¿qué pasa? Y bueno, y es... sí, hay que ir, y ya me parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. Es más, me hicieron la misma recomendación que me hicieron aquella vez, nada de irte primera fila, mantente Claro. Sí, sí. por los lados. Claro. Y bueno, Bueno, a ver qué pasa. y es la misma fuente, ¿no? ¿Tú te imaginas quién es? Sí. Y parece que sí hay gente buena. Bueno, vamos a esperar. Pero bueno, vamos a ver. Está bien, pero no hables tanto por esa vida. No, evidentemente. La única persona que te estoy diciendo eres tú. Perfecto. Para que sepas. Ok. Bueno, pues. Chao, hasta luego. Chao. Sacaron un audio aportado de acuerdo a información de los conductores de Zurda Conducta por gente de la oposición que estaba aterrada por lo que pensaban hacer hoy. En el audio se escucha la voz de dos personas. Fernando Gervasi es diplomático de la Cuarta República que ha participado de todas las conspiraciones en este país. E Iván Carratú Molina, ex jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez. La Fiscalía General ha emitido órdenes de captura y en este momento los estamos buscando para que declaren cómo sabían ellos que iba a haber muertos hoy en Venezuela. Alerta Venezuela, alerta. Porque el señor Gervasi le dice a Iván Carratú Molina que alguien lo llamó, que lo había llamado la misma persona que le alertó el 11 de abril que tuviera cuidado que iba a haber muertos, que no estuviera en primera fila, y él lo llamó a alertarle a Carratú que lo había llamado la misma persona y que le decía que había gente muy importante en lo que venía, que iba a haber muertos de la misma forma que el 11 de abril. Quiere decir que iban a ser provocados. Bueno, va a tener que ir Carratú y Gervasi, como lo ha ordenado la Fiscalía, el Ministerio Público, y declarar quién fue que le dijo lo del 11 de abril y quién fue que lo llamó para alertarlo que hoy iba a haber sangre y muertos en Venezuela. Y seguimos, amigos, aquí en Cara a Cara por TV Venezuela. Decidimos comenzar esta última parte colocándoles a ustedes ese audio para recordar un poco cómo nuevamente involucran al vicealmirante Carratú Molina en un acto supuestamente de golpista, de desestabilización. Eso lo colocan en el canal del Estado. Pero debo confesar, o sea, la voz, yo que lo estoy escuchando y lo estoy viendo en este momento, la voz no se parece en nada. Es que ninguna de las dos voces, a la de usted y a la de Gervasi, que es el otro que supuestamente está involucrado. Bueno, fíjese, el ministro del Interior, lamentablemente, en ese cargo y con el grado militar que tiene desde hace año y medio persiguiéndome, buscando la manera de involucrarme en algo. En lo que sea. Ha buscado oficiales activos para llamarlos que declaren contra mí. Y estos oficiales que me conocieron cuando yo fui militar, específicamente en la Casa Militar, y lo que pasó alrededor del 4 de febrero del año 92, se han negado a declarar contra mí. Significa que el expediente que me estaban intentando montar no lo han podido concretar. Claro, ellos ven que el país se le está viniendo abajo, la presión de los estudiantes, los problemas económicos, la ingobernabilidad creciente, pero no porque el gobernador es malo, el gobierno es malo, sino porque ya no le dan a las personas que tenían compradas y engañadas en un espejismo
de lo que era la democracia con Chávez, que todos sabemos que no era. Pero bueno, esa parte del pueblo se está dando cuenta que era un engaño. Los apartamentos, el trabajo, el salario mínimo, la calidad de vida, la seguridad, porque en los barrios de Caracas matan muchos muchachos, jóvenes y adultos, a las mujeres las violan, los cubanos violan a las mujeres en los barrios de Caracas, aprovechan de su posición en el gobierno para abusar de las jóvenes venezolanas que tienen en una clase social de mucha demanda, en este caso, y eso no se conoce, no se sabe, pero está ocurriendo. Entonces, hay un creciente movimiento de rechazo a la presencia del cubano. Me refiero a los cubanos que son de Fidel, los cubanos invasores del territorio venezolano, porque hay cubanos que son excelentes y conviven con nosotros desde hace muchos años. Y yo tengo particularmente una identificación con los cubanos, porque yo estuve en Guantánamo 3 meses, también en entrenamiento, y conocí a muchos cubanos que están en esa base naval, y me contaron una cantidad de cosas que no han podido ventilar públicamente, pero que es lo que es Cuba en este momento con el gobierno de Fidel Castro en estos últimos 50 años. Pero eso está ocurriendo y porque también soy puente, aquí no estoy dando una infidencia ni mucho menos, yo soy puente entre la juventud militar y la juventud civil. Entonces yo hablo con estudiantes de noche o de día, cuando me puedo comunicar con ellos, y mensajes que ellos me dan a mí, yo se los doy a los militares para que lo difundan en los cuarteles. Porque va a haber, y está avanzando, y no lo para nadie, una expresión de la juventud civil y militar. Por eso es que los ciudadanos de Venezuela tienen que apoyar las expresiones en la calle de los estudiantes. La violencia la pone el gobierno, lamentablemente costosa, dramática para muchas familias y para el pueblo venezolano, pero ese es el costo que tenemos que asumir. Yo estoy muy lejos y mis hijos tampoco están en el país, pero lamentablemente es una realidad que tenemos que manejar para poder liberar a Venezuela. Y liberando a Venezuela, liberamos parte del continente, porque no solamente el problema es en Venezuela, es en otros países también. Correa, en Ecuador, es el que se encargó por Fidel Castro a la muerte de Chávez de dirigir la revolución en América Latina. Esa es la figura clave, porque escuché un audio donde estaban hablando Fidel, Raúl, Hugo Chávez y Correa antes de fallecer. Yo lo escuché. O sea que no es mentira lo que estoy diciendo. ¿Qué decía? La orden era directamente a Correa para que... Fidel le dice a Hugo, Hugo, estás enfermo, tienes que retirarte. Y entonces la voz de Hugo Chávez, muy disminuida, le dice, mi hermano Adán. Entonces le dice Raúl Castro, en Venezuela ninguno sirve para medio de aquello. Y vamos a designar a Correa para que se encargue de la proyección de la revolución en América Latina. Desde ese entonces, diciembre del 2011, el presidente ecuatoriano Correa está dirigiendo, en cierta manera, la proyección política del proyecto fidelista en América Latina, con dinero venezolano, de PDVSA, de la producción venezolana en petróleo. Y, además de eso, hay otros planes de incorporar a este movimiento de proyecto comunista a iraníes, a bielorrusos que ya están en el país y a norcoreanos. O sea, Venezuela se está convirtiendo, y esto es importante también que lo sepan los que me escuchan, se está convirtiendo en el punto focal de la violencia que va a crecer en América Latina en los próximos años. Por eso es que tenemos que ayudar a Venezuela, porque es mi país, nuestro país, pero estamos ayudando al continente porque lo que está planificado es dantesco. La amenaza sigue. El Foro de Sao Paulo sigue trabajando, penetrando organizadamente el continente. Trabajando separadamente como trabajamos en Venezuela en algunos sectores, no somos fuertes frente a esta amenaza que es seria y está sembrada actualmente en Venezuela. 10 segundos, yo creo que definitivamente estos esfuerzos de diálogo no van a tener ningún tipo de fruto. Yo creo que es un error dialogar, y cuando yo dialogo o negocio, depende de la percepción que tenga del punto, es cuando yo estoy en una posición donde el poder, en este caso el gobierno, se sienta obligado a hablar conmigo. Se sentaron, pero por los estudiantes, no por la presión política. Cesó la presión política, que era el objetivo, el diálogo quedó a un lado, no sirvió para nada. Vicealmirante, definitivamente que la conversación me hubiera gustado que fuera más larga.
Lamentablemente se nos agotó el tiempo aquí del programa, pero por supuesto que quiero agradecerle e Claro. invitarlo nuevamente, ahora que espero tenerlo más cerca aquí en el país, para que pueda venir a nuestros estudios y, por supuesto, analizar paso a paso las cosas que van ocurriendo, porque yo sinceramente creo que me uno a su opinión, esto no va a parar. No. Y no debería, en el sentido de que necesitamos definitivamente un cambio, porque Venezuela no puede vivir regalando dinero hacia afuera y ahorcando el bolsillo de los venezolanos cada día más. Aparte de la impunidad. Y sacrificando, me disculpa, sacrificando el valor más importante que es el joven venezolano. Sí. Eso es lo más importante. Quiero ofrecerle esta flor a usted. Gracias. ¡Ay! Gracias. Hicimos un intercambio. Pero es Muchas una flor gracias. de la paz. Muchas gracias. Y del inmenso cariño que le guardo, el respeto que le guardo a usted Muchas gracias. en la función que cumple y, por supuesto, todo el apoyo de TV Venezuela y de nosotros los venezolanos desde el exterior para ayudar a nuestro país. Porque Bueno, el hecho de que estemos afuera no significa que estamos ausentes. Un compromiso de vida. Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con Gracias, nosotros. Ya lo abro después. Gracias, amigos, por habernos acompañado. La invitación a que continúen en sintonía de TV Venezuela.